para que ellos fungieran como líderes y sacerdotes de Dios. Pero al igual, siempre hay gente, hermano, que no está contenta y se rebelan con la autoridad de Dios. No les parecen las cosas, quieren que las cosas se hagan como ellos piensan. Y yo voy a decirle algo, hermano, aquí en la iglesia se acabaron nuestros derechos. Nadie puede decir: yo tengo derecho a esto. Nosotros lo que merecíamos era el infierno, y si ahora decimos que vamos para el cielo, es por la gracia y misericordia de Dios. Pero al venir a la iglesia empezamos a creer que tenemos derecho a hacer esto, tenemos derecho a lo otro, tenemos derecho a lo otro. Y queremos, hermano, incluso tomar posiciones que no nos corresponden. Hay un espíritu de rebelión en medio de las iglesias. Las iglesias se están dividiendo. Las iglesias están sufriendo, hermano, el costo de la rebelión de hombres y mujeres que un día estuvieron en la iglesia, pero ahora de repente alguien les lavó la cabeza, les lavó el cerebro y les dijo: tú puedes hacer lo que fulano hace, tú puedes hacer lo que sutana hace. ¿Y por qué no lo haces tú? Tú tienes mayor capacidad que él. Y empieza el espíritu de rebeldía a meterse en el corazón de ellos, y eso Dios no lo permite. Eso Dios no lo tolera. No lo tolera. Estuve en una iglesia un día de estos, el mes pasado, hace más de un mes ya, donde la familia pastoral se había dividido a causa de que a los hijos de ese pastor se les había metido el espíritu de rebeldía. El pastor por muchos años había estado predicando la palabra de Dios con fidelidad, pero de repente uno de ellos se fue a meter a un encuentro loco, diciendo que había ido a encontrarse con el Señor. Habían estado como 17 años con su papá pastor, sirviendo, viendo al hombre predicar la palabra de Dios, viendo cómo las almas se convertían. Y ahora ellos van a un encuentro, y cuando vienen diciéndole al papá: papá, se acabó esto, tenemos que hacer las cosas diferentemente. Él les dijo: no, hijos, miren, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si ustedes ya se habían encontrado con el Señor, ¿qué necesidad tenían ustedes de ir a hacer eso? Pero se les metió el espíritu de rebeldía y le dividieron la iglesia al mismo padre. Dividieron la familia porque los dos hijos tuvieron que salir de su hogar. El pastor me dijo: hermano, me duele en el corazón que ellos hayan hecho esto. Y eso, hermano, no es nuevo, eso es antiguo, de gente que se rebela a la autoridad que Dios establece. Aquí la norma de conducta y autoridad es la palabra de Dios, hermano. Nadie debe querer abusar de la palabra de Dios. Y si Dios levanta hombres para que nos gobiernen, y si Dios levanta hombres para que nos dirijan, tenemos que, hermano, esperar que sea Dios. Si los hombres de Dios le fallan a Dios, Dios se encarga de apartarlos y ver qué hace, y pone otro. Pero nosotros tenemos, hermano, nuestra norma de conducta debe ser regida por la palabra de Dios. Si los demás se desequilibran, hay que mantenernos firmes, confiando en la palabra de Dios, pero nunca cometer el pecado de rebelarnos contra la autoridad que Dios establece. Ellos cometieron ese grave pecado y le dijeron a Moisés: ¿cómo que solo tú te crees el santo? ¿Cómo que solo tú eres el santulón de en medio del pueblo? También en medio de esa gente se mueve Dios, y yo sé que Dios se mueve, les habla a las mujeres, les habla a los hombres, les hace milagros y maravillas. Pero Dios ha establecido, hermano, las autoridades para que nos dirijan. Pero ellos no estaban conformes, ellos querían estar arriba. Y entonces Moisés no se complica la vida. Y mire, Dios los ha venido tolerando, los saca de la esclavitud de Egipto. Eso era grande todavía, eso era más que suficiente para que ellos estuvieran agradecidos. Que cuando el ángel de la muerte pasó matando a los primogénitos en el lugar donde estaba la sangre del cordero, no entró el ángel de la muerte, y al hogar de ellos no entró porque estaba la sangre del cordero.
salieron con mano poderosa, libres. Pero ahora se les mete el diablo, porque todo espíritu de rebeldía es del diablo, hermano. Esos líderes que se han levantado contra sus supervisores, eso es del diablo. Ese supervisor que no se somete a la autoridad que Dios ha puesto, eso es del diablo. Porque el diablo solo vino para robar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. El diablo está vencido y no tenemos que darle lugar dentro de la iglesia. Hay que obedecer a la palabra de Dios. Y aunque a veces la palabra nos haga que nos retorzamos, obedezcamos a la palabra de Dios. Moisés no se complica y le dice: vamos a hacer esto, tomen incensarios y nos vamos a presentar delante de Dios, y al que Dios elija, ese será el santo. Ustedes tienen apariencia, le dijo, pero ahora nos vamos a presentar delante de Dios, y Dios, que escudriña la mente y el corazón de las personas y no puede ser engañado por nadie, los iba a reprender. Los iba a reprender, porque no hay pecado oculto que no salga a la luz. No hay nada, por muy en oculto que el hombre lo haga, que Dios, hermano, no lo vea y lo saque a luz. Y no hay cosa peor que Dios descubre el pecado de las personas. Porque aquí todos nos miramos bien bonitos. Un saco cualquiera se lo pone, una corbata cualquiera se la pone, una mantelina cualquiera se la pone. Por cierto, muchas ya ni se la ponen y vienen a enfrentar su cabeza a la iglesia y oran y no se tapan la cabeza. ¿Qué cree? ¿Que cambiamos la doctrina? ¿Qué cree? ¿Que cambiamos la palabra de Dios? No, ese espíritu de rebeldía que salga fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido en la palabra. Hace años que la gente decía: esas mujeres creen que por el trapo chuco que se ponen en la cabeza se van a salvar. Nunca hemos creído eso, pero sí creemos que la palabra dice que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza cuando ora en la iglesia. Y si a usted no le gusta eso, pues bote la Biblia y quítele eso a la Biblia y reclámele a Dios. Pero si es cristiana, cúbrase la cabeza para orar. Muestre humildad en la iglesia, porque algunas están esperando algún día de estos van a decir: hermanitas, aleluya, ahora pueden venir pelonas, quítense el pelo, parezcan hombres y no se tapen, no hay problema. Esa era una tradición de viejas que nos enseñaron que el Señor reprenda al diablo. La Biblia no es cuento de vieja. Aunque es antigua la palabra de Dios, pero tiene vigencia ahora. Este domingo la Biblia tiene vigencia. No cambia la palabra de Dios. Los que cambiamos somos los hombres. Que porque el modernismo, el posmodernismo, y que la nueva onda, y que la nueva ola, que el mundo se quede con su ola y su onda. Nosotros nos quedamos con la palabra de Dios. Eso debemos de amar. Acuérdese el estudio de ayer. ¿Cuántos fueron a las células ayer? Levanten la mano los que fueron a la célula ayer. El principio para ser discípulo de Cristo es perseverar en la palabra de Dios. Si perseveráis en mis palabras, dijo Jesús, seréis verdaderos discípulos. ¿Y cuántos quieren ser verdaderos discípulos? Permanezcamos en la palabra. No vaya a pasear a la célula, aprenda. Aprenda, tome la palabra para usted. Estos oían mensajes, oían que Dios tronaba desde el cielo, el monte Sinaí humeaba, miraron los milagros gloriosos que Dios hizo, pero lo mismo les dio. Ahora se les mete la rebeldía y Moisés no se complica, dice: vamos delante de Dios. Dios los va a descubrir. Dios los va a descubrir. Dios los va a descubrir. Y cuando estaban ahí,
Dios dijo: yo con rebeldes no trato. Los rebeldes están en el cementerio. Los rebeldes están en los hospitales y en las cárceles. Pero los obedientes de la palabra de Dios están en la iglesia sirviéndole a Dios. Nadie ha prosperado por ser rebelde. Y si no pase a alguien y diga: hermano, yo era el diablo, era un rebelde, no obedecía a nadie, y mire, estoy bendecido. Mentira. A ese Dios no lo prospera. Al altivo Dios lo ve de lejos. Pero su comunión íntima es con aquel que es contrito de corazón, que es humilde de corazón. A ese el Señor lo atiende. Hasta su oración es abominable de aquel que no presta atención a la palabra de Dios. Y puede estarse desgalillando igual que los profetas de Baal: respóndenos, respóndenos. Y el cielo está cerrado porque su corazón está engrosado, como dice Isaías. Está lleno de grasa, y por más que hay palabra, no le penetra, no le cala. Cuero de garrobo tienen algunos, o de cuzuco, que no cala nada. Somos buenos para cantar, pero difíciles para obedecer la palabra. Moisés lo llevó y les dijo: vamos a ver. Y se pusieron delante de Dios, y Dios dijo: yo no cambio, y mis siervos son Aarón y Moisés. Y entonces vino Moisés y dijo: ahora estos 250 van a ver quién es el que está obedeciendo a Dios y quién no. Ya experimentaron la misericordia de Dios al ser liberados. Ahora tienen un espíritu de rebeldía y se rebelan ante las autoridades y no quieren obedecer la palabra de Dios. Hay un espíritu de rebeldía aún en los mismos hijos, y ustedes lo saben. Y nosotros hemos sido muy alcahuetos y muy descuidados con nuestra familia. No nos importa si la jovencita sale embarazada. Usted sigue diciendo: mi niña, y usted no sabe si es su niña todavía. No lo sabe. Solo porque antes se miraban los papelitos que le mandaban a las muchachitas. ¿Quién te mandó este papel? Y las reprendíamos. Ahora no. Hoy, como ya no les miramos papel: ay, qué lindas mis niñas, mis niños. Revísele los celulares. El celular que usted le dio para el día de su cumpleaños, revíseselo. Revíseselo. Y va a ver todas las obscenidades y cosas que los impíos les mandan. Y usted sigue creyendo que las cosas siguen bien. De repente salen embarazadas. ¿Y qué pasó? Si yo aquí te tenía encerrada. Sí, ahí estaba encerrada, pero estaba conectada a internet. Jovencitos que se van a los ciber a meter a chatear con prostitutas y les dan su correo electrónico para que les manden fotos pornográficas a sus cuartos. Revísele su cuarto. No se confíe, y se va a dar cuenta del engaño que los hijos pudieran estarle haciendo a uno. Fíjense en eso. No seamos ingenuos. Es verdad, el posmodernismo ha traído toda esa tecnología y es buena sabiéndola usar. Pero el problema es que si nuestros hijos no son consagrados a Dios, si lo que menos hacen es orar, leer la palabra de Dios, están propensos a fracasar. ¿Y cuántos hijos tienen engañados a sus padres? ¿Cuántas hijas tienen engañadas a sus madres? Y se cumple el dicho que dicen las madres y los padres somos los últimos en darnos cuenta de lo que nuestros hijos andan haciendo. Ya lo saltaron a la pandilla, hasta tatuado anda ya y ni se ha fijado. Le ve su lágrima por acá. Ay, es para que vean que lloro. Esa lágrima es que ha matado a alguien. Sí. No crea usted, hermano, que eso es sencillo. Allá afuera se mueven